Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Johnny Félix de este lado. Quiero hablar seriamente contigo. Y para hablar seriamente contigo en este día, quiero señalar el primer libro de Samuel, capítulo 3. Yo quiero que tú tomes atención en esta palabra que te vamos a estar transmitiendo en el día de hoy. Así que no te muevas y escucha esta palabra de parte del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: y Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En estos tiempos no era común oír la palabra de Dios, ni eran frecuentes las visiones. O sea, no era común y no eran frecuentes las visiones. Quien está escribiendo está dando a conocer que no era frecuente, no había visión con frecuencia, ni era común oír la voz del Señor. Fue una temporada bien difícil. Cuando nuestra temporada se vuelve común en no poder distinguir dentro de las tantas voces dónde está situada la voz de Dios, dónde conectarse con la voz de Dios, se nos vuelve una era muy peligrosa. Versículo 2 dice: Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: heme aquí. Hay varios detalles que tú tienes que tomar en consideración. Número 1, lo ya explicado, de no encontrar y conectar. No había visión con frecuencia, no era frecuente tener visiones y no era muy frecuente estar conectado con la voz de Dios. Estamos hablando de una crisis espiritual en donde se pone en peligro la secuencia de mantener un oído conectado al cielo. Lo primero. Lo segundo, dice la palabra de Dios que Elí estaba bajo una condición de su cuerpo. La palabra de Dios dice que estaba quedando ciego. Esto habla de que Elí ya estaba bien avanzado de edad o tenía probablemente un sobrepeso sobre él, porque otras versiones no especifican que esta palabra que habla de que estaba quedando ciego era que los párpados se le caían. O sea, no podía ver con frecuencia por la grosura que había en él o la vejez que podía estar viviendo Elí. Pero la palabra de Dios dice que estaba quedando ciego y estaba en su habitación, dando a conocer que Elí no probablemente estaba en el mismo lugar que estaba Samuel. Estaba en su habitación, una típica habitación. Era una carpa levantada, ¿verdad? Como era típico entre ellos para aquellos momentos, una carpa levantada, ¿verdad? Eso eran las casas para aquella época, ¿verdad? Una carpa como lo que nosotros vemos, el lujo que usamos para acampar, algo parecido. Estaba Elí en su habitación, en su carpa. Y la Biblia dice que Samuel dormía en la carpa donde se encontraba el arca del Señor. En esos tiempos no había visión con frecuencia, pero Elí estaba en su habitación y Samuel estaba durmiendo donde estaba el santuario donde se encontraba el arca de Dios. Otro detalle es que la lámpara de Dios todavía no se habían apagado, sino que estaba encendida. Todavía la lámpara de Dios tenía aceite. Por alguna circunstancia, aunque había una crisis que estaba imperando, ¿verdad? No había visión con frecuencia, no era común ver a alguien tener visión. No era común ver a alguien transportar la voz de Dios. O sea, está hablando que no había una dispensación, si así se puede decir, una dispensación activa profética. Uno de los hombres que cargó la voz de Dios y que es conocido como profeta de Dios, certificado por el mismo Padre, es Abraham. Que carga sobre él una voz de Dios y tenía un contacto, pero al parecer posterior a Abraham
fue menguando los hombres que pudieran estar conectados con la voz de Dios. Esto revela un tiempo de descenso, un tiempo de crisis en ese aspecto. Pero la palabra de Dios dice: la lámpara de Dios todavía estaba encendida. Esto puede estar hablando de la luz. O sea, todavía había revelación. Aunque no era muy frecuente, la lámpara, todavía Dios estaba activo para conectarse con un hombre. Ay, gloria a Dios. La lámpara del Señor todavía tenía aceite, todavía estaba encendida. Hay varios puntos aquí que tú tienes que prestar mucha atención para que tomes esta palabra, que yo sé que te va a bendecir de una manera especial. Lo que tú tienes que tomar en cuenta es que aunque Samuel no tenía una tienda privada, tenía un lugar para descansar junto a la presencia de Dios. Samuel no tenía una tienda particular de él, porque estaba bajo el cuidado de Elí. Y la Biblia dice que él, por alguna razón, dormía donde estaba el santuario. Qué privilegio para él, pero qué responsabilidad por igual. Qué privilegio para él, pero qué lastimoso estar durmiendo, cuidando, supervisando el santuario sin conocer y tener contacto con el diseñador del santuario. O sea, poder ver muchas cosas aquí que pueden estar hablando a nuestra vida. Samuel estaba en el templo, durmiendo en el templo, cerca del templo. Estoy usando la palabra templo para que me entienda, pero dormía en el mobiliario, en el santuario, en lo que se conoció como el santuario, que representaba la liturgia de adoración al Dios Todopoderoso. Samuel estaba ahí en esa carpa, durmiendo ahí. Y la palabra de Dios dice que Elí estaba descansando en otro lugar, en su carpa, en su habitación particular. Y en medio de esta situación es donde Dios decide llamar y llama a Samuel. ¿Llama a quién? A Samuel. Yo quiero que tú tomes en cuenta esto. Él llamó a Samuel. Y podemos ver algo importante. Aquellos que descansan, que están cerca, que aunque no tienen la luz que se requiere, pero están en el lugar correcto, pueden tener un contacto con el Dios Todopoderoso. Samuel no conocía al Dios del templo, pero estaba en una obra de él. Él no conocía el Dios del santuario, pero estaba en su santuario. Eso puede estar implicando estar cerca, estar interesado, estar muy apegado al lugar en donde quizás Dios puede pasar. Está cerca. Hay gente que no lo conoce enteramente a él, pero están cerca de conocerlo, o están en el punto correcto en donde Dios puede hacer gestar un llamado y llamarte a la atención, y llamarte en medio de la noche, en medio de la mañana, en medio de la tarde, en el calor del día. Puede gestarse una voz directa de parte de Dios. Y esto es lo que habla, que Dios llamó a Samuel y este respondió. Es impresionante que la voz de Dios haga contacto con nuestra realidad y poder tener un oído. Ay, Padre amado, poder tener un oído y poder responder al Dios que te está llamando. La primera parte aquí que yo quiero que tú entiendas es que la voz de Dios se va a manifestar, o se manifestó en la atmósfera en donde estaba Samuel. Y Samuel respondió aunque no lo conocía. Eso a mí me habla muchísimo. Yo puedo estar respondiendo a una voz, y esta voz puede estar influenciada, puede estar empapada, puede estar representando la voz del Padre, pero no entenderlo de esta manera. Y es donde tenemos que hacer hincapié, es donde tenemos que enfocarnos. Por muchas ocasiones a lo mejor hemos estado recibiendo instrucciones de Dios, pero no sabemos
sabemos que es Dios que nos está llamando. No sabemos que el Padre se está revelando en ese sentido. No sabemos que el Padre nos está llamando a la atención y creemos que quizás es una voz que nos suena peculiar, o decimos y entramos en el cálculo matemático. Bueno, es que yo estoy aquí, Él está allá. ¿Quién podría llamarme que no sea este? Entonces Dios está llamándote para que tú entiendas que la voz de Él, aunque te parezca peculiar, tú no lo conoces y tú tienes que hacer un procedimiento. Versículo 5 dice que Él se levantó. Y aquí vemos en el versículo 5 que Él va directamente, exactamente donde estaba Elí. Se movió. ¿Qué hizo Él? La voz de Dios. La voz de Dios en él crea una idea que le hace entender que es Elí el que lo está llamando. Y él se da cuenta que no es Elí, porque Elí dice: yo no te he llamado. Ay, gloria. Es imposible reemplazar la voz de Dios. Escucha esto, que esto es serio. Es imposible reemplazar la voz de Dios. El más ignorante, el más sabio no puede reemplazar la voz de Dios. Y Elí dijo: yo no te he llamado. Elí dice: no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él, como obediente, fue y se acostó de nuevo. Obedece a Elí, porque no tiene de otra. Y ambos estaban durmiendo. No era una siesta cualquiera. Pero Elí le dijo: yo no te he llamado. Y él fue y se acostó. Mire cómo este muchacho es levantado por la voz de Dios. No sabe que Dios lo está levantando, pero aún así responde. Porque él sabe que alguien lo está llamando, pero él no sabe quién es que lo está llamando. Ay, gloria a Dios. Una voz de Dios, pero esa voz de Dios él no la conocía. Y yo no le puedo rendir respeto a lo que yo no conozco. Ay, Padre amado. Y es por eso que en parte de mi vida yo le digo: Padre, perdóname, porque por muchas ocasiones me llamaste la atención, pero como no te conocía, no te respeté. Ay, gloria. Dios es bueno. Pero Elí lo mandó a acostar. Y en tres ocasiones se da la situación. Y esto de tres ocasiones, quizás no fueron tres ocasiones de manera literal. Hay un modismo aquí empleado y conocido entre ellos. Siempre cuando usted ve que al tercer día, tercera vez, eso puede estar implicando una ocasión, dos ocasiones, tres ocasiones o múltiples ocasiones en donde Dios llamó a este muchacho. Pero la palabra de Dios es impresionante, porque llega un punto en donde Elí le dice a él: mírame, si te vuelven a llamar, responde y dile: heme aquí, porque tu siervo escucha. Cosas que tú tienes que notar: número 1, separado del templo; número 2, con una condición de su cuerpo; y número 3, sin visión frecuente y sin voz de Dios. Él manejaba la experiencia de que un día conoció a Dios y que un día estuvo conectado con Él. Y los hombres que manejan experiencia sin importar su condición física, sin importar su baja, exigen y merecen un respeto. Y tus oídos tienen que estar muy afinados con lo que su boca habla. Y Samuel pudo captar esto. Y Elí es quien le da a él las instrucciones. No tenemos una supremacía ante Elí por el hecho de nosotros tener una voz que nos está despertando. Él es Elí, él es que conoce, tú estás bajo su cuidado. Y la palabra de Dios habla y dice que cuando Elí le da la palabra, la instrucción, esto puede estar hablando de una instrucción profética, una instrucción divina. Hace unos días estuve hablando, busque el video en mi canal y se va a dar cuenta, instrucciones proféticas. La voz de Dios, la visita de Dios no te exonera de tu recibir instrucciones. Voy a repetirlo: la visita de Dios, el contacto divino, la voz de Dios revelada a tu vida no te da una exclusividad a tal punto que te exonere de recibir instrucciones. De hecho, lo que hace que tú comprendas a la medida del crecimiento y que crezca a la medida que vayas y llegue a la estatura de lo que te está llamando, oh gloria a Dios, son las instrucciones divinas.
que son filtradas y son transmitidas a través de hombres como Elí y a través del grosor de la palabra ya escrita. No te puedes escapar de las instrucciones. ¿Y qué hizo Elí? Elí les reveló las instrucciones, porque Elí pudo manejar dos cosas. Te hablé de tres cosas que pasan con Elí. Número uno, está fuera del lugar en donde se está dando el llamado. Está en una carpa aparte. Número dos, tiene una condición física. Y número tres, la visión no cayó sobre él. Estas tres cosas tienes que manejarlas para que entiendan estas dos que te voy a exhortar en esta hora. ¿Qué pasa con Elí? Número uno, Elí no es mezquino. Elí no es mezquino al enterarse que Dios está llamando al niño. No le esconde lo que le puede aportar a él. No le esconde a Samuel lo que le puede sumar. Usted, representando la figura de Elí, no puede esconderle a la próxima generación lo que le va a bendecir. A los retoños que van creciendo, no le puedes ocultar lo que le va a bendecir. Debemos lo suficiente maduro para poder dar las instrucciones para que estos retoños se levanten sanos y puedan tener oído y puedan descifrar quién es que lo está llamando. Ay, Padre, ¿cómo responder al llamado? Tú sabes por qué hay muchas personas salen del área en donde se puede fluir, en donde se puede manejarse lo más correcto posible, porque no tenemos Elí suficientemente maduro para pasar antorcha o dar instrucciones. Cuando se da instrucción, se pasa antorcha a próximas generaciones. Tenemos generaciones que son bipolares, gente que no saben que es voz de Dios, gente que confunde consejos buenos con palabras proféticas. Es porque no conocen y no se le ha pasado instrucción. Y los hombres que manejan experiencia con el Dios Todopoderoso deben instruir, pero dando a conocer que las instrucciones no tienen más preponderancia que la misma palabra ya revelada. Escucha esto bien, que la misma palabra ya revelada. Y lo primero que hace Elí, ya cerrando el paréntesis, es que da instrucciones. No fue mezquino. Elí sabe que la voz de Dios no llegó a él. Ay, Padre, pero aún así le digo, cuando te llamen de nuevo, habla y dile, habla porque tu siervo escucha. Le da la calificación de servidor. Le dice, el que te está llamando quiere que tú seas su siervo. Oh, gloria. No quiere que tú seas su jefe. No quiere que tú seas su títere. No, su siervo. Siervo de corazón. Ay, Padre amado, te están llamando a una misión. Dile, habla porque tu siervo escucha. Él responde y dice, dile a él, habla porque tu siervo escucha. Es lo primero. No fue mezquino, sino que le da la instrucción. Eso no se está hablando a nosotros. Eso no se está hablando a nosotros. Hay instrucciones que yo tengo que recibir de hombres íntegros. ¿De quién se recibe instrucciones? Aquí tú tienes que revisar el background de la persona. Aquí tú tienes que ver, número uno, los frutos de las personas. No se recibe instrucción de gente que modele más dones que frutos. Se recibe instrucción de personas que modelen más fruto que dones, porque las instrucciones descansan sobre buenos frutos. El diario vivir, su comportamiento, quiénes son ellos fuera del altar, quiénes son ellos fuera del lugar donde lo conoce, quiénes son ellos en su comportamiento, quiénes son ellos en su manera de hablar, quiénes son ellos en su sentido de santidad, santificación, de ser apartado para Dios. Hay que conocer primeramente el fluir de la persona en el marco de los frutos antes de recibir instrucciones de cómo manejar
manejarse en los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa algo, que Él da las instrucciones. Lo primero, da las instrucciones. Lo segundo, Elí sabe que todo aquel que Dios llama es porque les transmite algo a favor de cuatro cosas: una persona, una familia, un pueblo y toda una nación. Elí sabe que Dios no se conecta con la tierra para sentarse a beber café o un té caliente. Dios transmite cada vez que se conecta con el hombre. Y lo que hace Elí es que le dice a Samuel: háblame lo que Dios, no me oculte. Elí sabe que el momento en donde Dios hace contacto con un hombre, le transmite una idea que tiene que él ministrarla a estas cuatro específicas representaciones: una persona, una familia, un pueblo o un país en general. Y es por eso que Elí le dice: declárame lo que Dios te habló anoche, declárame lo que Dios. Olvídate que yo te crié, olvídate que yo te di un plato de comida ayer. Eso se llama sinceridad ministerial. Eso se le llama honestidad espiritual, cuando aún tú conoces tu condición y tú reclamas la voz de Dios y tú reclamas. Eso habla de una honestidad. La honestidad, el ansia de Elí lo hace ser honesto. Le dice: ¿sabes qué? Yo sé que Él te habló anoche, declárame lo que Dios te habló anoche. Samuel no quería, pero tuvo que hacerlo. Pero ¿quién lo movió a hacerlo? El mismo Elí. Dijo: suelta el sentimiento, suelta el sentimiento, suelta el hecho. No permita que los lazos sentimentales, las deudas emocionales pongan un bloqueo entre tú y yo. No, declárame. Entonces Elí recibe la palabra de Dios, y cuando recibe la palabra de Dios sucede lo inesperado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para mí más que un privilegio saber que estuviste ahí escuchando la buena palabra de Dios. Si esta palabra te edificó, compártela con alguien más. Me gustaría que compartiera esta palabra para que otros pudieran conocer acerca del ministerio de Jesús. Si esta palabra te bendijo, también puedes dejar tu comentario. ¿Qué aprendiste? Me gustaría leerte. Y si ya sabías algo sobre este texto que hoy señalamos, déjame tu comentario y recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Profeta Johnny Félix. Shalom y bendiciones.